Recientemente, un sábado por la noche, tuve la oportunidad de sentarme y ver un video grabado por el hermano David Gates. Mientras miraba el video, quedé bastante sorprendido de algunas de las declaraciones que se hicieron. Mientras seguía mirando, quedé aún más preocupado. Ahora, si esto fuera una situación personal con un individuo, yo iría personalmente y hablaría con él en armonía con Mateo capítulo 18, si fuera un caso de ofensa con los hermanos. Pero esto es mucho más que eso, es una declaración pública que ha sido vista por miles de personas. Y porque me preocupo mucho por nuestra iglesia y me preocupa particularmente por interpretación profética, tuve la impresión de que tenía que responder también públicamente. Ahora, esto está en armonía con lo que Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 21. Pablo dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Las preguntas que tenemos que hacer son, ¿las declaraciones hechas en este video se pueden comprobar con la Biblia? ¿Pasan la prueba de la Biblia? Y también, ¿tienen estas declaraciones fidelidad histórica? ¿Qué enseña realmente la Biblia acerca de eventos por venir y particularmente sobre la ley dominical nacional y el cierre del tiempo de gracia? ¿Y cómo se relaciona esto con el hermano Gates, con lo que el hermano Gates ha dicho? Ahora quiero ser muy cuidadoso en no juzgar la sinceridad de una persona. Sin duda alguna yo no juzgaría la sinceridad de mi querido hermano, ni tampoco juzgaría su autenticidad. Lo único que quiero hacer es evaluar desde la Biblia si lo que él dice es verdad. Él también hizo unas declaraciones sobre la iglesia y el cambio de nuestras creencias fundamentales. ¿Son estas declaraciones verdaderas? Él también hizo unas declaraciones sobre un documento aprobado recientemente en el Concilio Anual del 2018. ¿Son correctas? Entonces, en este video no estamos juzgando los motivos de una persona, pero estamos viendo más bien la veracidad de las declaraciones. Quiero compartir con ustedes algunas cosas que me preocupan sobre el video. El primer problema es se enfatiza mucho por nuestro hermano la experiencia personal más bien que la palabra de Dios. Él dice cosas como estas: Dios me ha mostrado, o he tenido la impresión, o un amigo tuvo un sueño, otro pastor me ha confirmado esto. Cuando cambiamos la interpretación profética por lo que percibimos, lo que Dios nos ha mostrado, cuando cambiamos la autoridad de la palabra de Dios por nuestros propios sentimientos, esto se vuelve increíblemente peligroso. De hecho, Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces Jesús guió a las personas de las impresiones de sus emociones hacia la verdad de la palabra de Dios. Elena de White confirma esto en una cita en Review and Herald el 3 de agosto de 1886. Ella dice: las impresiones y los sentimientos no son evidencia segura de que una persona es guiada por Dios. Todos deben familiarizarse completamente con las evidencias de nuestra fe. Entonces, la primera preocupación que tengo con el video es su pesada evidencia en subjetividad, pesada evidencia en experiencia personal, pesada énfasis en el Señor me ha mostrado, o un amigo tuvo un sueño, o otra persona ha confirmado esto. Esto es un peligroso camino el cual seguir. No importa qué tan sincera sea la persona, la evidencia de nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Ahora, la segunda preocupación que tengo es el análisis de nuestro hermano en la visita del Papa el 23 de septiembre de 2015. Esto es lo que enseña el video. Se dice que cuando el Papa vino el 23 de septiembre del 2015, empieza un literal periodo de 1260 días o 42 meses, que los 3,5 años terminarán en marzo o abril del 2019. Y que de hecho eso representa el juicio de los vivos y que habrá experiencias climáticas en el inicio de la primavera del 2019.
Básicamente lo que se está haciendo en el video es que se toma los 1260 días o los 42 meses de su contexto histórico. Ahora, la justificación para hacer eso es que la profecía puede tener más de varios cumplimientos y nuestro hermano usa las 7 iglesias. Ahora, yo creo que eso es una muy pobre comparación y explico por qué. Cuando tenemos profecías de tiempo apocalípticas, ellas están ancladas con fecha de inicio y fecha de terminación. Y uno no puede tomar los 1260 días o los 42 meses fuera de su contexto. Entonces veamos algunos versos en el libro de Apocalipsis y evaluemos. Cuando leemos en Apocalipsis capítulo 2 y verso 6, nos dice, y la mujer. Ahora, ¿quién es la mujer? Es la iglesia, ¿verdad? Huyó al desierto, donde ella tenía un lugar preparado por Dios, donde ella iba a ser alimentada por 1260 días. Entonces, la iglesia en el desierto no es la iglesia en apostasía. Es la iglesia de Dios durante el periodo de la Edad Media, que tiene un lugar preparado por Dios. Entonces, de acuerdo al contexto de los 42 meses o los 1260 años, aquí en el contexto donde hay unión papal con el Estado, Dios ha preparado un lugar para la iglesia en el desierto. Ahora, este periodo de 1260 años está anclado en el tiempo. Ahora, hay otro pasaje en Apocalipsis 12 que lo dice de esta manera. Y estamos leyendo en Apocalipsis 12 en el verso 14. Y dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volasen de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde era sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces aquí está la iglesia en el desierto de nuevo. No está en rebelión en contra de Dios, no está en apostasía. Esta es la iglesia verdadera de Dios durante un periodo de unión de Estado e iglesia, y los adventistas del séptimo día hemos tomado esta posición histórica de profecía. Ahora, hay mayormente 3 líneas de interpretación proféticas. Una es preterismo, que básicamente enseña que las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplieron en el pasado, especialmente cuando habla del cuerno pequeño y la supremacía de la bestia, enfocándolo a Antíoco Epífanes, que vivió en el segundo siglo antes de Cristo. La segunda es el futurismo y enseña que el periodo de profecía de Daniel y Apocalipsis serán cumplidos en el futuro. El anticristo se levantará en el futuro. Entonces, agarrar el periodo de 1260 años y aplicarlo al futuro, sin ninguna justificación en la Biblia o en los escritos de Elena de White, es más bien tomar una fantasiosa interpretación que está siguiendo los pasos de los evangélicos futuristas. Aquí las escrituras dicen en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto es justo antes de la herida mortal, porque en Apocalipsis 13, vers 3 dice que vio una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adventistas del séptimo día, tradicionalmente hemos tomado esta posición, que los 1260 años o los 42 meses empezaron en el 538 después de Cristo. En el 533, Justiniano, el emperador romano pagano, dio al Papa en Roma autoridad civil y religiosa, pero los últimos enemigos del Papa no fueron expulsados de Roma, los ostrogodos, hasta el 538. Entonces, la supremacía papal comienza en 538 después de Cristo, por 1260 años. Los adventistas del séptimo día, basados en Números 14:34, en Ezequiel 46, nosotros hemos entendido el principio de día por año, que un día profético representa un año literal. Sabemos que en 1798 el Papa fue herido con su herida mortal cuando perdió el poder llevado a la cautividad. Napoleón miró hacia el sur, entonces envió a su general Berthier y él tomó al Papa y lo llevó cautivo, y el Papa murió en la cautividad. Ahora, ese es el problema con la interpretación del hermano David. Sin ninguna justificación,
toma los 1260 días y los 42 meses y niega en ese periodo de tiempo el principio de día por año y lo aplica literalmente, exactamente como los evangélicos, con la idea de los 7 años de tribulación al final del tiempo, 3 años y medio en el principio y 3 años y medio al final. Ahora, los evangélicos toman eso y lo aplican todavía más lejos en el futuro, pero David lo agarra y lo aplica aquí, ahora en el presente. Entonces, esto es una negación del principio de día por año. Y en este punto, lo que se hace es una aplicación de la profecía con ninguna justificación para una fecha de inicio ni justificación para una fecha al final. Se saca fuera del contexto que también la escritura presente. Ahora, decir que la visita del Papa el 23 de septiembre del 2015, que esto da un comienzo a un tiempo literal, no tiene ningún fundamento o justificación en las escrituras. No podemos aplicar una profecía apocalíptica de los últimos días que está anclada en el tiempo. No podemos tomar eso fuera de ese tiempo, de acuerdo con las escrituras, y reaplicar esa profecía. Ahora hay otro problema con la interpretación de nuestro hermano y se refiere a la descripción bien clara de Elena de White que cuando se cumpliera la profecía de los 2300 años en 1844, desde esa fecha el pueblo de Dios no tendrá un mensaje basado en tiempo. ¿Qué es lo que está esperando Jesús hoy? Él está esperando por un pueblo que está totalmente comprometido a Él. De acuerdo con Apocalipsis 10, el misterio de Dios llegará a su culminación. Cristo en ti, el amor, el cumplimiento de la profecía. Cristo en ti, la esperanza de gloria. ¿Qué es lo que Jesús está esperando hoy? La manifestación de su gracia en su pueblo. ¿Vamos a manifestar caracteres amorosos de obediencia? ¿Los frutos del Espíritu serán demostrados en nuestras vidas? Recuerda Palabras de Vida del Gran Maestro, página 69. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Entonces, ¿qué es lo que está esperando Cristo hoy? Un pueblo comprometido, un pueblo que desea estar listo para su venida, un pueblo que busca estar de rodillas, un pueblo que estudia la palabra de Dios y que la palabra los llene y los satura en sus vidas. ¿Qué es lo que Él segundamente está esperando hoy? Como dice Mateo 24:14, el Evangelio del Reino será predicado a todo el mundo para testimonio de todas las naciones y vendrá el fin. Él está esperando que su iglesia cumpla su destino de proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Apocalipsis 14:6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, ¿por qué está esperando Jesús? Por un pueblo que esté comprometido, que vayan hasta los confines de la tierra y llenos del Espíritu Santo. Apocalipsis 18:1 dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. Jesús te está llamando a ti y me está llamando a mí a estar listos antes de su venida. Pero estar listos significa venir a la cruz. Significa que nuestros corazones están quebrados por amor y gracia. Estar listos con una pasión para compartir su mensaje al mundo. Todo lo que queremos es lo que quiere Cristo. Todo lo que queremos es que Él regrese. Jesús no está esperando para que se cumplan más fechas del periodo profético. Si vemos periodos proféticos y fechas definidas, podemos llevar a las personas a un frenesí emocional, pero esto no soluciona el problema del corazón. Miren lo que dice Elena de White con respecto a las fechas y todo este problema con respecto al tiempo. En Primeros Escritos, página 76, escrito en 1851, dice: la cuestión de las fechas no ha sido un problema desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Esta es una cita poderosa. Entonces no estamos lidiando con problemas en los calendarios proféticos. Ciertamente ocurrirán eventos. Una ley dominical nacional está por venir. Ciertamente la lluvia tardía va a ser derramada. Ciertamente la marca de la bestia y el sello de Dios van a venir. Elena de White no está hablando sobre eventos, pero está hablando sobre tiempos. Ella dijo: el Señor me ha mostrado. ¿Quién le enseñó? El Señor le enseñó. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha.
Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede ser una fecha. Entonces, la aplicación para hoy no es la reinterpretación de periodos proféticos, es la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Aquí hay otra cita. Desde 1844 he sostenido mi testimonio que estamos en periodo de tiempo donde debemos tener cuidado que nuestros corazones no estén cargados de excesos, borracheras y cuidados por esta vida. Que ese día venga sobre nosotros estando desprevenidos. Aquí hay un fuerte llamado para estar listos para el regreso de Jesús. ¿Estamos al puro borde de la eternidad? Sí. ¿Las señales alrededor de nosotros nos revelan que Jesucristo viene? Sí. Pero noten, nuestra posición es de esperar y velar. Pero noten esto, sin proclamar un tiempo de intervención entre el cierre del periodo profético en 1844 y el tiempo de la segunda venida del Señor. Entonces, no hay intervención de ninguna posición de tiempo entre 1844 y la segunda venida. No estamos lidiando con tiempo definido, sino más bien con la proclamación. Aquí hay otra cita en Mensajes Selectos, tomo 1, página 196. Aquí Elena de White aconseja presentar servicio en vez de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad y ha retenido de los hombres. Entonces, Elena de White dice que no debemos especular con respecto a tiempos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 188 dice: vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas, y esto es poderoso. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Ahora, ¿qué tal con la idea de saber el tiempo del cierre de gracia? ¿Reveló Dios el tiempo de cierre de gracia? Mensajes Selectos, tomo 1, página 191, escrito en 1894, dice que Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Es claro. Esta cita es bien interesante, escrita en 1896. Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5 o 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Si fuera 40 o 100 años, Dios no autorizaría a ningún hombre a proclamarlo. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida, porque esto conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. Entonces Dios nos está llamando a nosotros hoy para estar listos para su venida. Antiguamente, luteranos y pioneros adventistas solían decir: la única forma de estar listos para la venida de Jesús es estar listos hoy. Eventos pueden ocurrir en estos meses, pero no lo será por una profecía de tiempo abarcando los 42 meses o los 1260 días reinterpretados. Será más bien porque Dios está apresurando esos eventos. Tú y yo no sabemos el tiempo para esos eventos, pero lo que sí sabemos es que Dios nos está instando a no demorar nuestra preparación y a estar listos para su venida. Elena de White escribió en 1900, comentando sobre Apocalipsis capítulo 10, cuando ella comenta sobre este texto que no habría más tiempo, ella dice lo siguiente: este tiempo, Apocalipsis capítulo 10, no es el final de la historia de este mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que predecería el advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje de tiempo definido. Después de este periodo de tiempo, desde 1842 hasta 1844, no puede haber un trazado definido de tiempo profético. Así que Elena de White es clara que el asunto en el que estamos hablando ahora no se trata de la delineación o reaplicación de las profecías de tiempo que va a hacer a la gente que se anime temporalmente y después van a quedar chasqueadas cuando estas profecías de tiempo no se cumplan. El énfasis ahora es la preparación sincera para la venida de Jesús. Ahora, hay dos problemas que me preocupan acerca del video. Número uno, el énfasis en sentimientos, el énfasis sobre impresiones, el énfasis en lo que Dios me ha mostrado, en vez de tener un estudio claro, cuidadoso del mensaje profético de Daniel y Apocalipsis y la posición histórica de los adventistas del séptimo día. El segundo problema que me preocupa es sobre el énfasis de tiempo en vez de una preparación sincera para la segunda venida de Jesús. Ahora bien, hay una tercera cosa que me preocupa grandemente.
y se trata sobre la idea del juicio de los vivos y también la mala interpretación sobre el Acuerdo Climático de París, particularmente. Si lees este Acuerdo de París y te acuerdas que en el video se menciona una declaración de que la ley dominical está arraigada en este Acuerdo Climático de París, la verdad es que esto no es un hecho real. La ley dominical no está arraigada en el Acuerdo Climático de París. Ahora, hay problemas ambientales que ciertamente pueden impactar a gran escala y provocar una ley dominical nacional en el futuro, no negamos eso. Pero decir que está en el Acuerdo de París no es correcto. En segundo lugar, eso sería un caso muy difícil porque, como recuerdan, nuestro presidente actual de los Estados Unidos se salió del Acuerdo de París y de los acuerdos del medio ambiente. Así que yo creo que es mejor dejar este punto de lado. ¿Qué hay con respecto al juicio de los vivos? Muchos de los jóvenes, si tienen la idea de que el juicio de los vivos está pasando o inclusive podría haber ya pasado, ellos entonces se darían por vencidos y dirían, ¿sabes qué? Yo de seguro ya fui juzgado, por lo tanto ya estoy perdido. ¿Cuál sería un método razonable basado en la Biblia y el Espíritu de Profecía acerca del juicio de los vivos? Yo creo que hay algo que nos ayude en el libro de Apocalipsis y podemos verlo en Apocalipsis 14 y verso 7. Leemos lo siguiente. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay un llamado para adorar al Creador. El sábado se convierte en una señal eterna al final de los tiempos y se convierte en el sello del Dios viviente. En Apocalipsis 14:9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 14:9. Si tú adoras a la bestia o a su imagen, tú tienes la marca de la bestia en tu frente o en tu mano derecha. Así que Apocalipsis describe dos grandes pruebas. El sello de Dios o la marca de la bestia. Después en el versículo 12 dice que esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que vamos a enfrentar en este país, en Estados Unidos, una prueba que tiene que ver con la marca de la bestia, sobre la unión de la iglesia y Estado y finalmente una ley dominical nacional. Eso es lo que la profecía nos enseña en el libro de Apocalipsis. Enseña este contraste entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Enseña esta unidad. ¿Cuándo acontece el juicio de los vivos? El juicio de los vivos, yo creo, ocurrirá cuando las personas en vida, en el momento de la gran prueba, el sello de Dios y la marca de la bestia, ya sea que escogen el sello de Dios o la marca de la bestia. Ellos están en vida en ese momento, hacen esa elección y eso para ellos se convierte en el juicio de los vivos porque la Biblia dice en Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía. Así que hay personas en ese momento que hacen esa elección. ¿Ha comenzado el juicio de los vivos? No, no ha empezado hoy. Y Jesús te insta, con su gracia y misericordia, mi amigo, a buscarlo. No se trata que si ya tu nombre fue juzgado, por lo tanto ya pudieras estar perdido. Más bien se trata de que las puertas de misericordia están abiertas para ti. Las puertas de la gracia están abiertas para ti. La salvación están abiertas para ti. Este es el momento para prepararse para la segunda pronta venida de Jesucristo. Pero alguien puede preguntar, ¿qué hay de la cita del libro El conflicto de los siglos por Elena de White en la página 490, donde ella dice, pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgado a los vivos? Esta cita la entiendo de esta manera. Ella dice esto en el contexto de la marca de la bestia y la ley dominical nacional. Así que lo que ella realmente está diciendo es que pronto, nadie sabe cuán pronto, vamos a ser lanzados hacia la crisis final donde cada ser humano va a hacer su decisión, ya sea por o contra de Cristo, y por ende en el juicio de los vivos. Ahora vamos a seguir con la cuarta parte del video. Para mí esto es de suma importancia. La razón radica en que debilita la fe en la integridad de la iglesia de Dios. Disculpen que tenga que decir esto, pero yo quiero mostrarte las evidencias de eso. En el video se hace una declaración un poco fuerte, que en la sesión de la Conferencia General del 2015,
que las creencias fundamentales fueron cambiadas y que como resultado de eso, la Iglesia Adventista, en cierto sentido, se ha apartado de su fundamento original, que no se cree más en algunas de las doctrinas que una vez se creyeron. En nuestras creencias fundamentales, en la introducción de esas creencias, y yo sostengo en mis manos estas creencias fundamentales del 2010, las cuales fueron modificadas en el 2015, y también aquellas que fueron modificadas. Yo voy a repasar con ustedes aquellas dos que nuestro hermano David menciona. Las vamos a leer de acuerdo con las creencias del 2010 y de la creencia del 2015 y dejaré que cada uno de ustedes llegue a su conclusión. Pero en la introducción de nuestras creencias dice lo siguiente: los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Estas creencias, tal como se presentan aquí, constituyen la forma como la Iglesia comprende y expresa las enseñanzas de las Escrituras. Se pueden revisar estas declaraciones en un congreso de la Asociación General si el Espíritu Santo lleva a la Iglesia a una comprensión más plana de las verdades bíblicas o encuentra un lenguaje mejor para expresar las enseñanzas de la Santa Palabra de Dios. Por lo tanto, en la introducción de nuestras creencias fundamentales, nosotros creemos que el Espíritu Santo está constantemente trabajando con la Iglesia para ayudarnos a expresar con más claridad las verdades de la Biblia. Eso mismo pasó en las doctrinas de la creación y en nuestra creencia fundamental número 6 sobre la creación. Ahora, el hermano David no menciona sobre esta creencia, sin embargo, quiero mencionar como una ilustración que nosotros enfatizamos de una forma significativa esto. En la versión del 2010 dice: Dios es el creador de todas las cosas y ha revelado en las Escrituras el relato auténtico de su actividad creadora. En 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra. El problema es el siguiente: ¿hace cuánto atrás fue esa creación? Así que en la creencia del 2015 nosotros lo hicimos aún más claro cuando dijimos que Dios ha revelado en las Escrituras auténtico e histórico relato de su actividad creadora. Él creó el universo en 6 días recientes, para que así nadie tuviese pregunta alguna acerca de nuestra comprensión de la interpretación bíblica, que Dios hizo esto en 6 días, pero no fueron millones y millones de años atrás, ¿ves? Así que ese es el punto, que nosotros siempre estamos buscando un lenguaje de cómo declarar las creencias bíblicas más claramente. Ahora, quiero que analicemos la creencia de la segunda venida y después vamos a hablar sobre el espíritu de profecía. Te voy a demostrar la diferencia de la palabra. Nuestro hermano sobresalta un punto, que la palabra inminente se sacó y por lo tanto concluye que la Iglesia no cree en la segunda venida inminente de Jesucristo. Aquí tengo la creencia del 2010 acerca de la segunda venida. Ahora la leo. La segunda venida de Cristo es la bienaventurada esperanza de la Iglesia, la gran culminación del Evangelio. La venida del Salvador será literal, personal, visible y de alcance mundial. Eso es lo mismo de la creencia del 2015. Cuando el Señor regrese, los justos muertos resucitarán y junto con los justos que estén vivos serán glorificados y llevados al cielo, pero los impíos morirán. El hecho de que la mayor parte de las profecías esté alcanzando su pleno cumplimiento unido a las actuales condiciones del mundo nos indica que la venida de Cristo es inminente. Ahora, esa es la declaración del 2010. Pero déjenme preguntarles, ¿encuentran ustedes las palabras inminente en la Biblia? Vamos a suponer que estás en India o en alguna de las aldeas de África. ¿Entenderías la palabra inminente? ¿Qué significa la palabra inminente? La palabra inminente significa cercano, pronto. Eso es lo que significa. Ahora, cuando Jesús describió sobre su venida, ¿cuál fue la palabra que Jesús usó? Porque creo que sería seguro hacerle caso a Jesús, ¿no creen ustedes? En el libro de Lucas capítulo 21, Jesús lo dice de esta manera. Lucas 21, verso 28. Él dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos, porque vuestra redención está cerca. El mismo Jesús usó la palabra cerca, pronto. Cerca es una palabra bíblica y por lo tanto lo que simplemente hicimos en el 2015 fue tomar la palabra bíblica, que es fácil de traducir,
para que las personas alrededor del mundo puedan entender la misma palabra que el mismo Jesús usó, porque no queremos confundir a las personas con la palabra inminente. Cerca es cerca. Jesús hace un punto principal en Lucas 21 y Mateo 24, que su regreso está cerca. Yo no creo que podamos mejorar una palabra que Jesús usó. ¿Ustedes creen eso? Y de hecho, se entiende mejor en todas las partes del mundo, por lo tanto no hubo ningún intento de cualquier forma de disminuir la pronta venida de Jesús. Soy un evangelista y he predicado la venida de Jesús por 50 años y creo que está aún más cerca, mucho más que antes, y seguiremos predicando esto. Sin embargo, la iglesia nunca disminuyó en absoluto esta doctrina. El segundo problema tiene que ver con el don de profecía, y desafortunadamente se mencionó que los adventistas del séptimo día, la iglesia en general, la corporación de la iglesia, cambió de alguna forma la creencia que hemos disminuido o que no creemos más en el don de profecía. Quiero leerles las primeras dos frases consecutivamente sobre la declaración del 2010 y la del 2015. Vamos a empezar con la declaración del 2010. Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena de White. Mira la pequeña diferencia en la declaración del 2015. Las escrituras testifican que uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. Este don es una marca que identifica a la iglesia remanente y nosotros creemos que fue manifestado en el ministerio de Elena de White. La primera cosa que se hizo fue, en la declaración del 2010, se veía un poco débil, decía uno de los dones del Espíritu de la profecía. Aquí, en la declaración del 2015, es más fuerte porque dice, las escrituras testifican que uno de los dones es el del Espíritu de profecía. Muchos de los que nos acusan dicen, ustedes se deshicieron del don de profecía. No, lo que decimos aquí es para que nadie tenga duda de que las escrituras también lo testifican. En ambas declaraciones, esta frase no fue cambiada. Este don es una marca que identifica a la iglesia remanente y nosotros creemos que fue manifestado en el don de Elena de White. Eso dice en ambas declaraciones, en la declaración del 2010 y el 2015. Si la iglesia ya no cree más en eso, no es real. Ahora, ¿dónde fue el cambio? En la declaración del 2010 dice, como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad. Esto podría ser un poco problemático para alguien que lo malinterpretaría. La palabra autoridad significa eso que no creemos en que la Biblia es la regla de fe y práctica de autoridad de toda verdad. Los adventistas del séptimo día creemos que los escritos de Elena de White son el don de profecía para la iglesia remanente, una de las marcas que identifican a la iglesia remanente. Sin embargo, nosotros creemos que nuestra Biblia es nuestra última fuente de autoridad y por lo tanto, para clarificar eso, nosotros decimos sus escritos hablan con autoridad profética. Entonces, ella habla con autoridad profética, pero sus escritos no reemplazan la Biblia, la cual es el fundamento de toda la verdad autoritativa. La razón por la cual quitamos la palabra continua o permanente fue porque cuando un profeta muere, ella no tiene mensajes actuales en el presente para la iglesia como un profeta que está en vida. Sus libros están de continuo hablándole a la iglesia, sus mensajes están de continuo permanentemente hablándole a la iglesia. Por lo tanto, aquí lo que hemos hecho es simplemente decir que sus escritos hablan con autoridad profética, que significa hoy, y que ellos proveen consuelo, guía, instrucción y corrección a la iglesia. Si nosotros hemos hecho algo sobre la declaración del don de profecía, no es debilitarlo, sino más bien fortalecerlo. Nosotros mostramos que las escrituras son la fuente autoritativa de verdad y que describe el don de profecía en el remanente, y nosotros hemos mostrado que sus escritos tienen autoridad profética, no simplemente autoridad continua, sino también autoridad profética. Así que la idea de que la iglesia adventista se ha apartado de su anclaje de las creencias fundamentales, lo siento decir, pero esto no es verdad. De hecho, más bien al contrario, hemos fortalecido esas creencias. Ahora, el último punto que me gustaría hacer con respecto al video es el siguiente. Desafortunadamente, representa totalmente mal y hace que se entienda mal el documento que fue presentado en el Concilio Anual de octubre del 2018.
No solamente insinúa, sino que dice que el documento realmente da a la Conferencia General poder jerárquico autoritario papal para tener poder sobre las iglesias locales y aún venir y disciplinar o desfraternizar miembros. Eso no es verdad. Esto es lo que el documento hace y lo voy a simplificar en cortas frases. El documento es un documento que anima a la identidad a nivel local a tomar responsabilidad por problemas que pueden venir localmente. Así que si una iglesia tiene un problema local, la iglesia local tiene que resolverlo. Si la iglesia tiene un problema que no puede resolver, la asociación tiene que hacerse cargo de resolver este problema. La unión resuelve los problemas de las asociaciones y la conferencia general es responsable por los problemas internacionales. Entonces, lo que este documento simplemente está diciendo es que debería haber responsabilidad para rendir cuentas. También se refiere a que la sesión de la conferencia general tiene autoridad dada por Dios. Lo que mantiene esta iglesia unida, lo que realmente mantiene esta iglesia unida es el Espíritu Santo, trabajando por medio de Jesucristo en el corazón de los creyentes. Lo que unifica a esta iglesia es nuestro mensaje y entendimiento bíblico y el compromiso de impartir un mensaje verdadero para ser predicado hasta los confines del mundo. Lo que mantiene a esta iglesia unida es una misión de alcanzar al mundo con el Evangelio. Lo que mantiene a esta iglesia unida es que somos una iglesia mundial organizada. Simplemente entienda el documento votado en el 2018, aunque ha sido grandemente malentendido por muchas personas. En realidad es un documento en donde la iglesia se une por una estructura organizada que pide responsabilidad para rendir cuenta. Eso es lo que el documento es. Este documento presenta, si usted lo lee, orar, diálogo, presenta conversar, presenta una oportunidad para solucionar problemas a un nivel local, nivel de asociación, también nivel de unión y también a un nivel de la conferencia general. Les puedo asegurar que la conferencia general no tiene el mínimo deseo de micromanejar iglesias locales. La conferencia general lidia con problemas internacionales. ¿Saben? Uno de los peligros que enfrentamos es una erosión de confianza en la organización de la iglesia. Y eso es un asunto de autoridad. Cuando perdemos la confianza en la organización de la iglesia y el sistema comienza a separarse, terminamos con un sistema congregacional de unidades independientes. Y me acuerdo de una cita bien importante escrita por Elena de White en el libro Eventos de los Últimos Días, que por supuesto es una compilación, pero la cita original se encuentra en el volumen 9 de los Testimonios para la Iglesia, página 257 y 258. ¿Cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar en este pueblo y desorganizar la obra de un tiempo en el que la organización esmerada es esencial y constituiría el mayor poder para evitar los movimientos espurios y refutar los acertos que no son apoyados por la palabra de Dios? Necesitamos sostener en forma pareja las riendas a fin de que no se quebrante el sistema de organización y orden que fue edificado por una labor sobria y cuidadosa. No se debe dar licencia a los elementos desordenados que deseen controlar la obra en este tiempo. Algunos han sostenido que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa, pero el Señor me ha indicado que en esta obra no es posible que cada hombre sea independiente. Mi llamado es para reconocer hoy que Cristo viene pronto. El mensaje para esta hora es: prepárate. Jesús está regresando. Mi llamado es para que abras tu corazón a Jesús y le permitas cambiar tu vida completamente. Mi llamado es para que dejes que la gracia de Dios permita que obtengas la victoria que Cristo quiere que obtengas en tu vida y que salgas con el mensaje de Jesús para evangelizar, para salir y compartir el mensaje de Jesús de gracia y de amor a este mundo. ¿Está viniendo la marca de la bestia? Claro que sí. ¿Está viniendo una ley dominical nacional? Claro que sí, así es. ¿Puede venir muy pronto? Puede venir después. No sabemos el tiempo, pero sí sabemos esto.
Este es el tiempo de despertar de nuestro sueño, despertar del estado soñoliente de la Odisea y de salir y compartir el mensaje de Cristo con nuestros amigos y prójimo. Oro para que Cristo nos capacite a hacer esto juntos. Oremos. Dios que estás en los cielos, te agradecemos por este mensaje que tenemos para llevar al mundo. Un mensaje de un Salvador crucificado, un mensaje de un Salvador que es nuestro sumo sacerdote que conoce cada necesidad. El mensaje de un Rey y Señor que está por venir. Envíenos con la pasión de compartir tu amor y prepara nuestros propios corazones para ese día que vengas pronto. En el nombre de Jesús. Amén.